Estimados alumnos, buenas tardes. Hoy día vamos a ver el tema número 2 correspondiente a la ecuación general de la pérdida de carga y a la fórmula de Darcy-Weisbach. Ecuación general de la pérdida de carga o de energía. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. La ecuación de la pérdida de carga o de energía es conocida como el teorema de Bernoulli, cuya fórmula es velocidad sub 1 al cuadrado entre 2g más presión 1 entre el peso específico del fluido más z. Todo esto con respecto a un nivel de referencia. Aquí tenemos la línea de corriente y esta es la línea de presiones. En mecánica de fluidos se denomina línea de corriente al lugar geométrico de los puntos tangentes al vector velocidad de las partículas del fluido en un instante determinado, ¿no? O sea, estos son el vector velocidad y los puntos tangentes al vector velocidad en este momento en el tiempo t sub 0 y acá en el tiempo t sub 1. Línea de corriente. La ecuación general de la pérdida de carga o de energía, el término velocidad al cuadrado entre 2g se le conoce con el nombre de energía de velocidad o energía cinética y representa la altura desde la que debe caer libremente un cuerpo que parte del reposo para adquirir la velocidad v. Los otros dos términos son la altura de presión, y la elevación. Su suma representa la energía potencial, y constituye la cota piezométrica. Los otros dos términos son la altura de presión y la elevación. Su suma representa la energía potencial y constituye la cota piezométrica. El teorema de Bernoulli significa que para una línea de corriente la suma de la energía cinética y la potencial es constante. En una tubería o en un canal cada línea de corriente tiene un valor propio para la suma de Bernoulli. Su representación gráfica a lo largo de una línea de corriente es la siguiente. En un fluido ideal, ya sea un fluido sin viscosidad, la energía en 1 es igual a la energía en 2, o sea, es un fluido ideal, ¿no? Es un fluido ideal, algo que no se da en la naturaleza. Para un fluido real habría una pérdida de energía entre 1 y 2. En realidad no es energía perdida, sino es una energía transformada en calor debido a la fricción. Entonces quedamos acá que la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía cinética más la energía de presión más la energía de posición. Va a ser en el punto 1, va a ser igual a la energía cinética en el punto 2, a la energía de presión en el punto 2, la energía de posición en el punto 2, más la pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2. O sea, energía 1 va a ser igual, la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía 2 más la pérdida de energía del punto 1 al punto 2. V es la velocidad de la corriente, P es la presión, Z la elevación con respecto a un plano horizontal de referencia. Los índices 1 y 2 corresponden a cada una de las dos secciones consideradas. Gamma es el peso específico del fluido y G es la aceleración de la gravedad. O bien en un flujo paralelo se tendrá que la energía potencial, presión más elevación, energía potencial, presión más elevación es constante en toda la sección transversal. La diferencia de energía entre una línea de corriente y otra se debe a la variación de la velocidad. En el flujo paralelo, la distribución de presiones es hidrostática. La ecuación de Bernoulli se expresará como la ley de conservación de la energía mecánica para un líquido ideal en movimiento, la cual se presentará en tres formas: la de posición, la de presión y la cinética, ¿no? La cinética, donde tenemos la velocidad al cuadrado, la de presión y la de posición. En este caso tenemos viendo una tubería con un tramo con una sección de menor diámetro que la siguiente.
La ecuación de Darcy-Weisman es una ecuación ampliamente usada en hidráulica. Permite el cálculo de la pérdida de carga debido a la fricción dentro de una tubería. La ecuación fue inicialmente una variante de la ecuación de Prony, desarrollada por el francés Henri Darcy. En 1845 fue refinada por Julius Weismann en Sajonia hasta la forma que se conoce actualmente. La fórmula de Darcy-Weismann es H sub F es igual a F por que multiplica a L entre D por velocidad al cuadrado entre 2G. Aquí tenemos la energía cinética, donde H sub F es la pérdida de carga debido a la fricción, F factor de fricción de Darcy, L longitud de la tubería, D el diámetro de la tubería, B velocidad media del fluido y G aceleración de la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo. El factor de fricción F es adimensional y depende de la viscosidad del líquido, la velocidad media en el conducto, la rugosidad de las paredes y el diámetro del conducto. O sea, el factor F es adimensional y depende de la viscosidad del fluido, depende de la velocidad media en el conducto, de la rugosidad en las paredes y el diámetro del conducto. En la práctica, F depende de dos variables, el número de Reynolds y la rugosidad relativa. F depende del número de Reynolds y la rugosidad relativa. Es igual a K entre D, o sea, es igual a la rugosidad absoluta, es igual a la rugosidad absoluta entre el diámetro del conducto. La rugosidad absoluta no es más que la altura media de la saliente de las paredes del conducto expresada en milímetros. Por ejemplo, cuando dos conductos tienen la misma rugosidad absoluta, pero distinto diámetro, la influencia de las desigualdades en las paredes es mayor en el conducto más delgado, por cuanto en el más ancho los filetes centrales del fluido que se desplazan más alejados de las paredes no experimentarán el frenado producido por las rugosidades del conducto. En consecuencia, disponer de la rugosidad absoluta K no nos permite una clara orientación de lo que sucede dentro del conducto, por lo que se hace necesario conocer la rugosidad relativa E, para lo cual nos ayudamos de los valores de rugosidad absoluta que se presentan en el siguiente cuadro. Rugosidad absoluta tenemos para las diferentes clases de tubería de vidrio, tubería de acero nueva, tubería de acero usada, tubería de acero galvanizada, tubería de hierro nueva, de hierro usada, tubería de cemento crudo, tubería de hormigón o de concreto. Bien, alumnos, gracias por su atención. Eso es todo.